Hola a todos, en este video verán la charla que tuve con el divulgador científico peruano Diego Rosell, también miembro de la Sociedad Secular Humanista del Perú y de la Asociación Peruana de Ateos. La charla se dio por Instagram Live y fue sobre pseudociencias y virus mentales. No se olviden de comentar, compartirlo y darle like. Disfrútenlo. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto. Sí, perfecto, te escucho bastante bien. ¿Tú qué tal me copias? ¿Bien? Ya, yo también. Sí, ¿qué dices? ¿No se escucha bien? No, te escucho un poco. A ver, como te estaba contando por la llamada, estos audífonos son nuevos, así que Ya. vamos a ver si. Pero te déjame subirle acá el volumen. Sí. Y a ver, háblame ahora. Hola Diego, ¿cómo estás? Estamos empezando. Ya, te escucho bien. ¿Sí? Sí, Perfecto. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo has estado? Mira, ahí se están viendo la gente. Bien, todo bien. En general bien. Bueno, acá en clases, ya sabes, ¿no? Es complicado porque estoy llevando clases también los sábados, así que he estado todo el día en clases. Qué bien. Justo, Sí. Diego pues estudia psicología, también bastante interesado en todo lo que es la filosofía de la ciencia, divulgador, él es de Arequipa, nos está acompañando para hoy día conversar sobre un tema bastante interesante, virus mentales y pseudociencias. Bastante peliagudo. Sí, Sobre todo un tema que está muy presente ahora, además, ¿sí? Claro, sobre todo por la pandemia se han pues desatado una serie de teorías conspirativas, supuestas terapias y remedios para lidiar con el coronavirus. No sé cuál es la que más te llamó la atención de todas las que has podido escuchar. Bueno, acá en Arequipa tú sabes que hay muchos brujos, ¿no? Se estila mucho creer en los brujos, y hay un brujo que decía que te curaba el COVID. Así vas, te hace un baño y te lo quita. En su tarjeta de presentación te dice ahí, bueno, yo te puedo curar el COVID. Qué alucinante, sí, porque me hace recordar un video de un chamán en Bolivia, que en plena pandemia todos estábamos recluidos, y por llamada, desde su programa en internet, le decían, quiero saber si tengo coronavirus, y él tiraba las hojas de coca y leía, no tienes coronavirus, así que no te preocupes, estás a salvo. Es más, es solo un resfriado. Sí. No sé cómo se atrevía a semejante comentarios, diagnósticos, o por último, si es que tal vez imprudente, sobre todo. Sí. Claro. Y esa es la parte de las pseudociencias y en sí de las falsas creencias o creencias sin fundamento, como vamos a ver el día de hoy. Esa es la parte, la dimensión de todo esto que resulta bastante perjudicial y en la que se debería prestar atención. No se trata solamente de un fenómeno de una persona que tenga una opinión divergente, una opinión risible inclusive. No solamente es eso, sino que es algo más peligroso y algo que llega a diferentes esferas, como vamos a ver en la conversación. Claro que sí, ¿no? Podríamos decir que las pseudociencias que trabajan con la salud son las más peligrosas, ¿no? Porque ponen en riesgo la salud de la persona. De esto vamos a hablar más adelante, por supuesto. Por citar un ejemplo, sí. Me gustaría comenzar, ¿qué opinas? Un poco diferenciando lo que es el escepticismo del dogmatismo. Es algo crucial, algo clave. Ahora, el rótulo de virus mentales es una metáfora que desarrolla Richard Dawkins. Ya lo vamos a explicar en su momento, pero ¿por qué no comenzamos con la diferencia entre el tipo de pensamiento dogmático y el pensamiento escéptico? ¿Cómo podríamos definirlo, Diego? Bueno, me gustaría empezar con el pensamiento escéptico. El pensamiento escéptico es un pensamiento primeramente que trabaja con la parte analítica, ¿no? Es un pensamiento que no se deja llevar simplemente por creencias, por lo que la gente, por lo que dicen los demás, sino es un pensamiento que se cuestiona todo. De hecho, es parte intrínseca del método científico, ¿no? Un científico o una persona que tiene una cultura científica es una persona escéptica por naturaleza. Se cuestiona las cosas, busca siempre evidencia y no cree lo que los demás dicen. El pensamiento dogmático, o más específico, el pensamiento mágico, está vinculado simplemente a creer en lo que los demás dicen, ¿no? La gnoseología estudia un poco esto, ¿no? Los tipos de conocimiento. Hay muchas personas que creen en lo que dice su abuelita, lo que dicen sus amigos, entonces simplemente lo creen porque lo dice una persona. De aquí también se salen las falacias como la de autoridad o otro tipo de falacias, ¿no? Entonces el dogmático es eso, creer sin evidencia, estar regido a un dogma, como dice, y está muy presente en la actualidad. Es, digamos, que uno de los fundamentos principales o los pilares principales de las pseudociencias. Además, las personas que creen en la pseudociencia tienen un pensamiento dogmático muy fuerte.
Y justamente el pensamiento escéptico, como antagonista del pensamiento dogmático, es con lo que se puede combatir las pseudociencias, ¿no? Siempre muchas personas me han preguntado cómo hacemos para combatir las pseudociencias, y lo que hacemos es instaurarles en ellos el pensamiento escéptico, que debe ser parte de todas las personas, ¿no? Esto también se puede ver mucho en lo que Bunge proponía en una cultura científica desde los colegios, donde se le enseña a los niños que empiecen a cuestionarse todo, no creer lo que dicen hasta sus propios docentes, ¿no? Siempre digan ¿y por qué? Es lo más importante. Que es una actitud que al menos cuando yo estaba en el colegio, quizás tú también, no era muy usual. Por lo general el profesor tenía la última palabra y cuestionarlo era pero terrible. Yo me he ganado muchas veces conflicto con profesores o estar fuera del aula por ese motivo. No, y esto me pasa hasta ahora en la universidad. O sea, tú sabes, en psicología, y esto también quiero profundizarlo más adelante si me lo permites, la psicología es una semiciencia. Por lo menos Bunge piensa así, esto lo estaba leyendo en el libro que te estaba comentando, porque todavía no tiene los parámetros exactos dentro del método científico para considerarse una ciencia dura. Todavía no aplica todo porque estamos trabajando con algo que no es tangible, no es cuantificable, que es la mente, y entonces las pseudociencias priman mucho en las áreas de psicología, ¿no? Y en mi universidad es usual que haya esto. O sea, muchas veces yo he discutido con docentes porque decían, bueno, ellos creen que tenemos un alma o pensamientos mágicos tienen presente como psicólogos, y yo he discutido con ellos, ¿no? Entonces es bien difícil porque ellos siempre tienen la última palabra, como lo mencionas. Y mira, es algo que también que tiene relación con lo que dijiste anteriormente. Un científico es escéptico por naturaleza, sí, pero a mí me encantaría hacer una observación. Al menos en el laboratorio lo es, porque hay muchos científicos que en el día a día dejan de lado su escepticismo y se aferran, por motivos personales, éticos, cualesquiera que sean, a creencias religiosas, creencias sin fundamento. Y justo nos lleva esto a la discusión entre lo que es conocimiento y creencia. Esa dualidad, al menos algunos epistemólogos como Bertrand Russell han propuesto que el conocimiento es un tipo de creencia justificada, válida. Mario Bunge, por el contrario, un poco más acucioso, define el conocimiento como una consecuencia, o mejor dicho, la creencia justificada, una consecuencia del conocimiento. Diferente, no es el conocimiento un tipo de creencia, sino es la creencia justificada consecuencia del conocimiento. Y para obtener el conocimiento, antes de poder entrar a las metodologías de obtención de conocimiento, es importante también definirlo no solo como un prerequisito de las creencias justificadas, sino que existen tipos de conocimiento. Los hay de muchas naturalezas, y es por ello que podemos hablar de campos cognitivos. Campos cognitivos que trabajan con conocimiento, sea genuino, sea falso, pero es un sector de la sociedad que está dedicada a lidiar con esa literatura. Por citar algunos ejemplos, un campo cognitivo podría ser la literatura, otro campo cognitivo la biología, otro campo cognitivo la teología, pero en lo que se distinguen es en la naturaleza del conocimiento con el que lidian. Conocimiento sustentado, que ha atravesado un método adecuado, es un tipo de campo epistemológico. Ya estamos hablando de la ciencia, diferente a un campo cognitivo basado únicamente en las creencias, como lo son las posturas políticas, las religiones. Y es en esta dualidad en que entramos a tallar para poder referir a lo que son virus mentales. Diego, ¿cómo podríamos primero definir lo que es la ciencia? Bueno, la ciencia en realidad me gustaría definirlo como un método, ¿no? Un método de adquisición de conocimiento bastante trabajado, que controla mucho las variables, que nos evita caer en el error. Es un método sistemático, por supuesto. La ciencia es un tipo, además de conocimiento. La gnoseología, por ejemplo, como rama de la filosofía, considera la ciencia como una categoría principal dentro del conocimiento. Esto me parece importante porque recuerda que hay una gran pelea entre lo que es la filosofía y la ciencia en la actualidad, que se han separado, pero no, es un tipo de conocimiento que está desligado del conocimiento vulgar ordinario y del conocimiento filosófico, que sería un conocimiento que está por encima de todo, es decir, que pretende estudiar todo, ¿no? Entonces es un método ortodoxo, riguroso, es un método que nos permite acceder a la información de la realidad externa de una manera prudente,
¿no? Y también, como siempre lo menciono, de una manera humilde, porque nos permite cuestionarnos todos y no partir de conclusiones, sino partir de hipótesis y a través de la experimentación llegar a conclusiones recién. Eso es más o menos como yo podría definir la ciencia. Bien, justo Philip Kitcher también define la ciencia como un estado mental, una forma de interpretar el mundo. Y esto nos va a llevar a la pregunta de si la ciencia es dogmática. ¿Puede ser la ciencia dogmática? ¿Qué opinas de eso, Diego? Bueno, no, en realidad no. Esto ya lo mencioné también en el video, ¿te acuerdas? En realidad la ciencia no es dogmática porque, como lo dije, el científico se cuestiona todo, ¿no? El científico o aquel persona que tenga una filosofía científica coherente es una persona que es escéptico por naturaleza, por lo tanto tiene que ser escéptico de sus propias teorías, tiene que ser escéptico de sus propias conclusiones. Siempre no existen verdades absolutas en la ciencia. Esta es una gran diferencia con las pseudociencias, para retomar el tema inicial, ¿no? Las pseudociencias no producen conocimiento nuevo porque pretenden dar verdades absolutas. Como dice Bunge, la ciencia produce más ciencia porque genera nuevas preguntas. Es decir, la ciencia, la pseudociencia es estéril, ¿no? Y la ciencia no lo es, ¿no? Esa sería más o menos la conclusión. Exacto, exacto. La ciencia es, para hacer una definición un poco más precisa como la que propone Bunge, porque Bunge es uno de los epistemólogos, creo yo, principales por el lenguaje al que recurre, por cómo sistematiza sus proposiciones. Los recomiendo bastante, Mario Bunge, filósofo argentino, que falleció justo el año pasado. Bueno, él define la ciencia como un conjunto de elementos. Entre ellos destacan, pues, un grupo de personas capacitadas adecuadamente, que han llevado a cabo una serie de procesos cognitivos, evaluaciones, y que han podido obtener, en el lenguaje más común, algún grado. Han sido capacitadas de manera debida. Estas personas tienen una metodología en la cual recurre, pues, a la lógica, a la sistematización, a la formalización de sus presupuestos de manera matemática. Esto es clave. El lenguaje matemático como una de las herramientas principales para el quehacer científico. Luego, también la ciencia es no solo ese método, sino una forma de ver el mundo, en el cual necesariamente lo que vamos a estudiar, para poderlo estudiar, tiene que ser algo natural. De esta manera, rechaza inmediatamente todo lo que no sea natural, es decir, todo lo sobrenatural. Fenómenos que no puedan ser medidos, que no puedan ser cuantificados, no entran dentro del corpus o de la cosmovisión científica. Entonces es tanto... Y me gustaría, perdona que te corte, me gustaría en ese caso hacer una aclaración, porque justamente a los científicos se les tacha de dogmáticos porque no aceptan la creencia en los fantasmas, ¿no? Porque dicen, bueno, si no puedes cuantificar, ¿por qué dices que no existen? ¿Y cómo sabes que no existen? Y no se trata de eso, se trata de que para que la ciencia acepte que algo existe, se requiere evidencia. Y tu video que grabaste con tu celular, o lo que te mostró tu tía, o la experiencia de tu hermana, no es evidencia contundente para que pueda ser aceptado como algo. Ya lo decía Carl Sagan, ¿no? Teorías o afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Entonces, exacto, eso es fundamental. Por eso es una manera de pensar también, no es un dogma, no hay dogmas en la ciencia, es así. Podemos tener, sí, principios desde los cuales partir, como la visión naturalista, porque obviamente, ¿cómo vas a estudiar algo a lo que no puedes tener acceso? Por principio, ahí habría una incoherencia. ¿Cómo podemos estudiar a Dios si no hay manera de medirlo, de tener noticias de Él, directa o indirectamente? Muchos han criticado también la idea de los quarks o de los átomos. ¿Cómo puedes tú creer que existen? Ahí suelen mencionar, estás siendo dogmático al creer que existen los átomos o los quarks. Pero es que de ellos se tiene ciertas nociones o conocimientos de dos maneras. Por un lado, uno racional, de ahí que la ciencia sea racioempirista, es decir, a través de teorías, la descripción que obtenemos, las formalizaciones que obtenemos de sus propiedades, coinciden y son compatibles con el resto del conocimiento científico, pero también de manera indirecta a través de otras mediciones, ciertas interacciones que nos dan noticias de su existencia. Entonces, eso es fundamental ya para entrar al tema de hoy, que si bien fue titulado... Sí, por ejemplo, en lo que es la pseudociencia, tendríamos que profundizar un poco, porque lo que estamos diciendo ahora, estamos partiendo de un principio filosófico o una corriente filosófica que es el materialismo.
¿no? Es decir, entendiendo de que hay un mundo exterior y que este mundo exterior requiere pruebas empíricas para poder entender, para poder acceder a él, para poder acceder a esta información. Pero las pseudociencias parten del idealismo y del idealismo nociológico. Es decir, el conocimiento simplemente se adquiere por las ideas, por lo que tú sientes. Muchas personas cristianas, personas que creen, bueno, que son de la religión, me dicen, yo creo en Dios y creo en esto porque yo lo siento. Se da un valor muy importante a los sentimientos, ¿no? Cuando sabemos en neurología que los sentimientos son simplemente cuestiones químicas que suceden en el cerebro límbico, pero se da un valor tremendo a eso. Entonces, eso es un principio que hay que aclarar. La ciencia es materialista, es racionalista, es empirista, en cambio la pseudociencia generalmente es idealista, parte de esa doctrina. Como menciona Ángel, en efecto, es el realismo, y Mario Bunge describe pues que una filosofía fructífera de la ciencia necesariamente es una tricotomía. Es realista, es materialista y es emergentista. Es un naturalismo que está vinculado al naturalismo. O sea, no podemos no ser realistas. Pese a que muchos por ahí antirrealistas, los constructivistas sociales, por ejemplo, que dicen que solo existe la realidad porque tú la puedes procesar y una vez que la conciencia es eliminada, la realidad deja de existir. Ese es un error de un enfoque bastante errado que no tiene asidero pues desde una perspectiva escéptica que intenta estar lo más vinculada que pueda a la ciencia y que tiene que ver mucho con la relación filosofía-ciencia, ya que la filosofía, si bien no es una ciencia como tal, nos ayuda a lidiar con lo que son problemas conceptuales. Y estos problemas conceptuales son básicamente acepciones del lenguaje. ¿Qué podemos entender nosotros como conocimiento? ¿Qué puede entender otra persona como conocimiento, como creencia? Hay muchas personas que no distinguen entre lo que es conocimiento y creencia, cuando hay una diferencia bastante notoria. Una vez tuve un debate con el filósofo de la tecnología, Miklos Lukács, y pues ahí entramos a tallar, o entró a tallar el tema de la creencia y del conocimiento. Son cosas completamente distintas. Yo puedo saber que la misión Apolo llegó a la Luna, pero puedo decidir no creer en ello. Entonces, eso es algo fundamental, porque lo que vamos a ver a continuación, que hemos definido como virus mentales, tiene que ver con cómo considera estos conceptos de manera errada. Un virus mental es, Richard Dawkins utilizó esa metáfora para hacer referencia pues a algunas ideas y patrones de razonamiento que sin fundamento, que se suelen replicar con bastante facilidad y que tienen pues tiene que cumplir tú como posible paciente, llamémosle, con ciertas características, como una disposición a creer, una sobrevaloración del misterio, del desconocimiento. Él pone como ejemplo que la fe es un virus mental. Pero hoy me gustaría conversar contigo, Diego, a propósito de las pseudociencias, de algunos otros virus mentales, como las pseudociencias, las teorías de conspiración, el posmodernismo, el nacionalismo y las creencias sobrenaturales. Vayamos pues, Diego, sobre las pseudociencias. ¿Qué serían exactamente las pseudociencias? Si hemos definido la ciencia como un método, un grupo de personas con una forma de pensar escéptico, es decir, que buscan contrarrestar sus ideas, contrastarlas. Bueno, primero me gustaría definir la pseudociencia como toda creencia o toda práctica que pretende ser científica, pero no lo es porque simplemente no pasa por el método científico, es decir, parte de la hipótesis a la conclusión, omite muchos pasos, como por ejemplo la experimentación, ¿no? Las pseudociencias las puede haber de muchos tipos, ¿no? Y las más peligrosas, como ya lo hemos mencionado antes, son las que pretenden curarnos o las que trabajan con la salud, ¿no? Porque justamente estas pueden hacernos daño. Pero hay pseudociencias más suaves o pseudociencias que no afectan mucho a la persona. Entre ellas está lo que es la nueva era, la New Age. Esta es una corriente nueva de la cual yo pertenecía, te lo estaba comentando hace mucho tiempo atrás, eso también vamos a hablar seguramente más adelante. Tenemos otro tipo de pseudociencia como es la ufología. De la ufología me gustaría mencionar una cosa muy interesante que estaba leyendo también a propósito de Bunge. La ufología sería más o menos una protociencia, o sea, sería una rama del saber, entre comillas, que pretende ser científica porque están tratando de estudiar fenómenos aéreos anómalos,
¿no? Sin embargo, no llega a ser ciencia porque obviamente no tienen que estudiar, no pueden repetir los experimentos, no pueden experimentar ni siquiera, y entonces sería una protociencia. Lo que sucede con la ufología es que empezó a tornarse de manera mística, empezó a irse a un lado más de nueva era, de New Age, es decir, esta creencia, otra vez una nueva pseudociencia, de carácter místico en el cual se sostiene de que nosotros somos seres especiales y que el universo conspira a nuestro favor o en nuestra contra. Recordemos también que las pseudociencias de carácter místico o religioso están muy vinculadas al antropocentrismo, creer que nosotros somos especiales y que tenemos dioses a nuestra disposición, de que si hacemos lo que quieren ellos o si hacemos lo que les gusta, vamos a tener una vida mejor, nos va a apoyar a nuestro favor, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Y mira, ese antropocentrismo tiene que ver también con cómo solemos relacionar los fenómenos que están a nuestro alrededor. Pues la teleología, esa perspectiva desde la cual los eventos suceden siempre por una razón. Entonces, el creer que nosotros somos especiales en este universo y que tenemos una misión que cumplir, nosotros pensar que cualquier fenómeno que ocurra sucede por algo, por alguna razón, y por lo general intentamos ver que a futuro algo bueno saldrá de una experiencia negativa. Sí. Entonces, eso también está vinculado dentro de eso, está lo que es el animismo, ¿no? O sea, no solamente es creer que las cosas pasan por algo, sino también creer que todo tiene sentido, todo tiene vida, ¿no? Por ejemplo, yo hice un post hace mucho tiempo donde había mostrado cómo estamos cambiando. Ya no creemos tanto en dioses o en poderes sobrenaturales de los seres divinos, sino creemos que la naturaleza está viva, ¿no? Mucha gente dice, este virus es consecuencia de que los humanos somos malos con la naturaleza y nos está castigando, ¿no? Entonces hay una tendencia natural en nosotros de creer de que las cosas, los objetos están vivos, y no solo están vivos, sino tienen sentimientos humanos, ¿no? Otra vez otra perspectiva antropocéntrica. Intenciones, sí, deseos. Efectivamente, y eso está ligado pues a lo que es el pensamiento mágico. El pensamiento mágico como esa forma de razonamiento en la cual se suelen incluir entidades sobrenaturales, procesos que violan a toda vista las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, de la química. Por ejemplo, la ley del karma es una creencia mágica, según la cual se incluyen algunos ingredientes de los cuales no hay noticia, para poder explicar fenómenos, ¿no? Lo que le ocurrió a esa persona que se acaba de caer es porque anteriormente se había reído de una persona X. Claro. Entonces, asociar esos fenómenos para darle una explicación a través de procesos, entes mágicos, es lo que se denomina como pensamiento mágico, que es un ingrediente y una característica de lo sobrenatural, de las teorías de conspiración, de las pseudociencias, porque también hay unas como la parapsicología que lidian con estos fenómenos. Y me encantaría mencionar que más adelante voy a dar algunos ejemplos de cómo todos estos virus mentales se vinculan. A veces uno propicia a otro y se complementan. Pero cuéntanos un poco más sobre la ufología, tú que has estado dentro. Sí, bueno, esa es mi especialidad. Claro. Cuéntanos, por favor, Diego. Bueno, como ya te estaba adelantando antes, la ufología, había dos tipos de ufología claramente, esto lo pude deducir yo. Había una ufología que pretendía ser seria, que cuando había un avistamiento ovni, el ufólogo iba, investigaba, recogía información de testigos, entonces era una especie de protociencia, como lo digo, porque pretendía por lo menos recolectar información, recolectar datos, y a pesar de que no pase por las demás partes del método científico, intentaba por lo menos hacer investigación, en cierta forma. Sin embargo, cuando tú estás en la ufología, al ser una protociencia y no tener sólidas las bases por las cuales está sostenida, hay una tendencia natural a que caiga en una pseudociencia, a que se vaya a este lado del pensamiento mágico, de los virus mentales, como lo mencionas. Justamente ese es el problema también de la psicología, que es una ciencia, totalmente de acuerdo, pero es una semiciencia. Entonces, como no tiene bases sólidas, también hay corrientes que pueden escaparse un poquito de eso. Bueno, entonces en el caso de la ufología, se deriva la ufología mística, ¿no? Esta ufología en la cual no solamente crees que los avistamientos ovnis son de seres extraterrestres, sino además que piensas que los extraterrestres están conspirando a favor de la humanidad o en contra, piensas que hemos sido creados por seres extraterrestres en el pasado, y empiezas a sostener una serie de teorías que aparentemente tienen mucha lógica, ¿no? Por ejemplo, muestras pruebas del pasado de cómo
antiguamente nos visitaban estos seres del cielo, pero en realidad simplemente son intentos porque coincidan, ¿no? Entonces yo estaba metido primero en la ufología más seria y después me fui a la ufología mística y entonces yo te hablaba de seres que venían de Venus, de que te curaban del aura y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la teoría de los alienígenas ancestrales. Claro, claro, Y, presente. y se relaciona inmediatamente con el pensamiento sobrenatural porque se comienzan a tomar como evidencias de esos contactos los textos sagrados o los textos antiguos, Vedas, por ejemplo el Mahabharata de la India, creo que es una de las Biblias de la ufología moderna, porque supuestamente narra la llegada de naves voladoras, armas nucleares, estamos hablando de una literatura de hace 4000 años quizás, o un poco más. Entonces, Sí, sí. en The History Channel, lo más basta con ver la serie esta de alienígenas ancestrales para poder ver cómo están intentando relacionar cualquier evidencia que encuentran por ahí con sus teorías para validarlas. Claro, me parece que ese sistema es el sistema que aplican todas las personas que están metidos en alguna corriente pseudocientífica, ¿no? Incluso el propio religioso busca evidencias que validen su teoría. O sea, la teoría previa ya es un hecho para él. Entonces lo que busca es cosas para comprobar la teoría previa, ¿no? Entonces creo que esa es una característica fundamental del pensamiento pseudocientífico. Y mire, ya que estamos necesariamente al hablar de algunos ejemplos, vamos a tocar otros virus mentales. Me encantaría volver para los que recién se están incluyendo o están agregándose al live. Primero, definiendo una vez más lo que es una pseudociencia. Por favor, Diego. Sí, una pseudociencia sería una especie de creencia o práctica que pretende ser científica, pero no lo es porque no pasa por el método científico. Aparentemente pasa de una hipótesis a una conclusión y no experimenta, no pasa por muchos pasos, ¿no? Entonces, eso es la pseudociencia. Me gustaría también incluir ahí el sobrenaturalismo como otra forma como otro tipo de virus mental, recurriendo a esta metáfora. ¿Por qué? Porque el sobrenaturalismo recurre pues a entidades mágicas, entidades que no existen, no solo entidades, sino también procesos para poder entender e interactuar con la realidad. Estamos hablando de almas, demonios, dioses, ley del karma, etc. Ahí vamos con dos virus mentales, las pseudociencias, el sobrenaturalismo, y ahora me gustaría definir las teorías de conspiración o el conspiracionismo. ¿Te animarías, Diego? Terrible esto. Bueno, en realidad, yo te dije que hace tiempo cuando hablábamos, te dije que este era un tema que estaba muy presente ahora, puesto que yo tengo una especie de, vamos a decir así, de grupo de control de personas que chequeo y veo cuáles son las tendencias actuales. Y después de lo que pasó con el COVID, la pandemia, las teorías conspiranoicas se han disparado al máximo. La gente hay muchas personas que probablemente antes no eran conspiranoicos, pero ahora están atribuyendo a este virus bueno, a Bill Gates, a gente, a una élite mundial, imaginaria probablemente. Y bueno, y esto también tiene un carácter sobrenatural, además. No solamente un conspiranoico puede decir que esto es un negocio y que nos dominan, sino además puede incluir elementos del mundo mágico o de la New Age, como por ejemplo que Bill Gates es un reptiliano, hasta ese extremo puedes llegar, ¿no? O que la luna es hueca y ahí tienen una base, entonces Sí, ese tipo de cosas más fuertes, ¿no? claro, que se vincula también al pensamiento mágico, porque inmediatamente Sí, sí, sí. agregan a Jesús como un tipo de extraterrestre. O sea, hay toda una literatura que ya después es la imaginación desbocada por completo. Entonces, tenemos las pseudociencias, tenemos el sobrenaturalismo, el conspiracionismo, que ojo, hay teorías, o sea, conspirar es un quehacer humano, pero las teorías de conspiración, no recuerdo, hay un autor que las separa por grados, algunas que son reales y de las que en muy pocas ocasiones tenemos noticias, o una conspiración también cotidiana en alguna empresa, algún partido político, y otras que ya escapan de la realidad porque son un tanto patológicas. Y efectivamente, acá hay un estudio que estoy viendo de Green y Douglas del año 2018 en el que se descubrió una vinculación entre las personas con cierta propicias a creer en conspiraciones, tenían un apego ansioso, tenían un problema de apego ansioso, un problema psicológico. Uh-huh. Entonces vemos que hay ciertas características que comparten las personas que tienen o que creen en este tipo de virus mentales. Ya hemos definido... Sí, ¿Sí? además me gustaría agregar de que
dentro de la psicología, la creencia en teorías conspirativas puede ser un mecanismo de adaptación, un mecanismo adaptativo que usan las personas para creerse diferentes, ¿no? O sea, vamos a ver, recordemos que la sociedad nos da ansiedad, entonces si tú empiezas a sostener una verdad que nadie más la tiene, esto te da un prestigio mayor dentro de la sociedad, ¿no? Te da más importancia, y entonces por ahí también se puede explicar por qué las personas, o sea, un perfil psicológico de las personas que creen en teorías conspirativas. Sí. Uy, mira, acá nos hacen una pregunta. ¿La meditación es una pseudociencia? Sí, esa es Miriam, tu admiradora, por favor, déjame presentártela. Oh, hola Miriam, gracias. Gracias, qué halago, de verdad. La Sí, meditación. ¿la respondes tú o la respondo? Por favor. Sí, bueno, yo pienso que la meditación no es una pseudociencia, en psicología se enseña sobre meditación, lo que pasa es que está contaminada con pseudociencia, ¿no? Ese es el problema, o sea, la meditación está contaminada con un pensamiento mágico, está contaminado con que te vas a contactar con seres divinos o seres de otra dimensión, y entonces en ese caso ya podríamos decir que sí podría ser una pseudociencia, pero como práctica de relajación y de probablemente poner o intentar poner tu mente en blanco, porque me parece que es bastante difícil eso, no creo que haya manera de estar la mente absolutamente en blanco, de hecho yo nunca he podido, pero bueno, sí sirve, ¿no? De hecho, por ejemplo, para los pacientes, nosotros utilizamos eso, técnicas de relajación y meditación, sobre todo cuando tienen crisis de ansiedad, todo, porque son técnicas efectivas que probablemente vienen de Oriente, pero funcionan, entonces me parece que sí. Inclusive hay algunos estudios de la relación con el fortalecimiento o robustecimiento de la materia gris. Entonces sí hay efectivamente una relación. Ahora, cuando se contamina con filosofías falsas y se crean pues sistemas de creencias sin fundamento, ahí ya estamos hablando de pseudociencia. O creer que la meditación te va a curar mágicamente alguna enfermedad. Para continuar, digo, con los virus mentales, teníamos pseudociencias, teorías de conspiración, sobrenaturalismo. Me gustaría ahora hablar del posmodernismo, que definitivamente yo lo considero un virus mental. A ver, ahí sí te la paso a ti, a ver, creo que tú me definas posmodernismo. El posmodernismo en realidad es un rótulo con el que en el que se ha incluido una serie de filósofos que tienen por característica principal dentro de sus narraciones, o mejor dicho, dentro de sus sistemas filosóficos, la creencia, mejor dicho, una perspectiva relativista, tanto del conocimiento como un relativismo moral. Por el lado del relativismo cognitivo, apuestan porque la ciencia no es un método. Para empezar, la ciencia como tal no existe. El método de la ciencia es un poco difícil de definir, y su diferencia de ciencia a pseudociencia, hay un problema en epistemología que se llama el problema de la demarcación. Como no está resuelto, ellos se agarran de este pequeño aparente vacío para poder decir la ciencia no existe. Más bien la ciencia es un método de colonización y sometimiento de otras poblaciones y de otras personas. Es decir, es un instrumento de poder. De ahí que algunos posmodernos en su sistema filosófico le tomen tanta atención al poder. Y no solamente ellos, sino que se embeben de una crítica a la filosofía moderna, una crítica a la ilustración, que viene pues herencia de Nietzsche. Nietzsche, exacto. Ahí justo nos estaba hablando de Nietzsche y hablar de él también. Los posmodernos, muchos de ellos, son los herederos del pensamiento nietzscheano, e inclusive Habermas, y por ahí también Richard Walling. Con Habermas podemos tener un montón de diferencias, pero en esto fue bastante acertado. Llama a los pequeños conservadores, los jóvenes conservadores, a toda esta generación de posmodernos, postestructuralistas franceses. Estamos hablando de Derrida, Jacques Lacan, Foucault, y por allá también de Feyerabend. ¿Qué es entonces el posmodernismo? Es básicamente la recurrencia al relativismo. No hay verdades absolutas, no existe lo que es la verdad. Lo que en esta sociedad creemos que es cierto, lo es para nosotros, y eso es lo que cuenta. Para otra sociedad, lo verdadero puede ser cualquier otra cosa y también va a ser cierto. No hay manera de saber cuál de las dos afirmaciones es más real que la otra. Entonces, Sí, y perdona que te corte, yo había leído un poco sobre el relativismo porque me parece una postura muy interesante, ¿no? Es una postura en la cual no se posiciona en nada, y una de las principales críticas que se le hace es que el relativismo es absolutista cuando dice que todo es relativo, ¿no? Porque estás dando una verdad absoluta, que decir que todo es relativo es algo absoluto, ¿no? exacto. Y me parece que el relativismo no funciona, no podría funcionar porque viviríamos en la nada.
o sea, nada es verdad o todo es mentira, no sabemos nada, entonces nos quedaríamos sin acción, ¿no? Entonces me parece que las personas, en realidad si vamos a profundizar un poco en filosofía y tratar de entender qué es todo esto, qué es la realidad, que esas son las partes que más me gusta de la filosofía cuando profundiza al máximo, si vamos a poner desde una visión relativista, simplemente no podríamos tener acción en nada, simplemente no podríamos hacer nada en este mundo porque pensaríamos si lo que estamos haciendo es real o no lo es. Entonces ese es el problema del relativismo. Tenemos que posicionarnos en una postura para poder avanzar. Entonces eso me parece fundamental. Y ojo, algunos se agarran pues de la teoría de la relatividad general de Einstein para decir se probó, el relativismo se ha probado. Claro, claro. Sí, Ahora sí, mira, sí. Carlos Falconi, saludo para él, un amigo. Él estudia o ha estudiado su maestría en epistemología y nos lanza una pregunta capciosa, una pregunta con trampa. Él dice, ¿el posmodernismo es pseudociencia o filosofía anticuada? Bueno, yo me atrevería a decir que preferiría definirlo como un virus mental, porque una vez que entras en el relativismo no tienes cómo salir, o al menos es una postura, eh, por lo general yo lo he visto común en los jóvenes, yo mismo he sostenido posturas relativistas, que cuando te llega cierta literatura, volvemos a la definición de virus mental, el preferir el desconocimiento, exaltar el desconocimiento. Entonces, cuando tienes una posición relativista y te llega literatura que supuestamente la fundamenta y te da ejemplos sociológicos de colonización, de cómo la verdad es una forma de imponer una visión del mundo a otras realidades, una forma de destruir culturas. Entonces, cuando comienzas a embeberte de esa literatura, caes en una circularidad y vas dándote cuenta de que en efecto hay una contienda entre verdades. Y como ninguna es más verdad que otra, debe prevalecer una verdad según la cual se respeten todas a la vez. Entonces, ese es el problema del posmodernismo y por eso lo incluyo como virus mental. Más que una pseudociencia, es un virus mental. Y que está vinculado a las pseudociencias, lo está. Alan Sokal y Brickmont, en un artículo, mencionan cómo, y lo demuestran con muchos ejemplos, la pseudociencia, el posmodernismo, el nacionalismo, están prácticamente alineados y sitúa, o nos brinda, mejor dicho, el ejemplo de la India, que más adelante lo vamos a hablar. Entonces, teníamos como virus mentales sobrenaturalismo, pseudociencias, las conspiraciones, el conspiracionismo, el posmodernismo. Y por ahí nos olvidamos de una que yo incluyo, que es pues el nacionalismo. ¿Por qué incluir el nacionalismo como un virus mental? O Diego, ¿por qué crees que lo podría haber incluido? No, eso es justamente te iba a decir, porque en realidad yo de posturas filosóficas, y como te mencioné ya antes en los audios, yo sé poco, entonces yo quisiera que tú más bien me digas por qué incluyes al nacionalismo como virus mental. A ver. Básicamente porque reemplaza, o mejor dicho, sitúa la creencia en un espíritu nacional, en una continuidad histórica de una entidad trascendente como lo es la nación, sitúa su atención en ello para fundamentar. Claro, ya te entiendo más o menos por dónde va. Es más o menos como que el nacionalista es muy parecido a un fanático religioso, puesto que está dando un valor extraordinario simplemente a un territorio establecido por tratados antiguos, ¿no? Y entonces da la vida por eso. Me parece que por ahí va el punto. Sí, y para ello crea líderes, tiene un caudillos, toda una narrativa en la cual también se apropian de la verdad. Tú, si defiendes nuestra causa nacionalista, eres un verdadero patriota. Si no lo haces, eres un antipatriota, eres, como el día de hoy usan bastante, ¿no? Eres un globalista que quiere destruir con nuestra nación. E inmediatamente, dependiendo de la cultura en la que estés, se vincula pues a los derechos de la familia natural, obviamente, ¿no? Como ellos defienden, a la necesidad de volver a los valores cristianos, ya que estamos hablando de una sociedad católica o cristiana como Latinoamérica. Y cómo el ser nacionalista está vinculado en ocasiones a lo que es la cultura, pero ojo, escogen lo que va a ser definido como nacionalismo. De todo el bagaje cultural, dicen, esto me gusta, esto también, esto lo creo decente, esto también, así que si tú defiendes esto, eres un nacionalista de verdad. Y todos se arrogan el rótulo de nacionalismo auténtico, nacionalismo real. Tenemos el caso del etnocacerismo acá en Perú, el caso de Ollanta, que entre ellos se critican, bueno. Y podemos hablar de otro tipo de patriotas, pero
por eso incluyo el nacionalismo como un virus mental, porque la Sí, fe... sí, ahora lo tengo clarísimo, claro. Porque es muy la parecido a la fe, nación. pues. Sí, sí, y Claro. muchos nos podrían decir, ¿y qué pasa con los izquierdistas, los marxistas? Bueno, el marxismo es una pseudociencia. Por lo mismo que se roda todo un sistema en el cual propone leyes, es el materialismo dialéctico, un sistema para poder estudiar científicamente, ¿no?, la realidad social, histórica. Así que sería más una pseudociencia. Por eso yo incluiría el nacionalismo en la misma categoría del posmodernismo, Sí, ahora, sobrenaturalismo. una de las cosas también que es evidente dentro de este tipo de cuestiones que estamos hablando es que el ser humano, como lo define Harari, defiende creencias compartidas, ficciones compartidas, y una de las ficciones más grandes compartidas es la ficción de nación. Es una cosa que simplemente está en nuestra imaginación, que no hay nada afuera que pueda ser, que pueda llamarse nación. Entonces, creo que es parte de la historia de la humanidad esta lucha que tenemos constante por defender estas ficciones compartidas, ¿no? Además, también tiene una explicación dentro de la evolución, ¿no? Nosotros somos nacionalistas de por sí, porque no vas a negar que en cierta forma en algunos momentos nosotros nos volvemos nacionalistas. Por ejemplo, está jugando Perú y empezamos a ponernos la camiseta, todo. Y eso es porque defendemos a nuestro grupo, a nuestro territorio como seres que tenemos que competir, que estamos en constante competencia, ¿no? Recordemos que somos seres sociales y nos agrupamos en pequeños grupos y entonces tenemos que defenderlo frente a otros seres que pueden venir a atacarnos, ¿no? Pero me parece que parte de la razón es justamente darse cuenta de estas cosas, probablemente de estos errores cognitivos y salir, ¿no? Por eso es que yo también pondría el nacionalismo como una pseudociencia. Y qué curioso, digo, porque muchas personas a la hora en el estadio se abrazan, son los mejores amigos y depositan sus esperanzas en una entidad abstracta, un sistema social como lo es Perú, la idea de Perú, y la definen a través de interpretaciones que tienen a la mano, ¿no?, los jugadores que están representándonos, las maravillas naturales, arqueológicas, personajes que dieron su vida por los demás, pero en el día a día, y supuestamente también ellos se sienten peruanos, se identifican hasta con todos los que están en el territorio, que incluso no conocen, pero en el día a día, cuando uno de los integrantes de la nación se encuentra con otro, pueden haber miles de conflictos, discriminación de por medio, clasismo de por medio, y se deshizo la idea de colectivo. Entonces, ¿qué es? Hay una necesidad de depositar tu confianza en algo ilusorio, algo que va más allá. Y es un fenómeno bastante interesante el nacionalismo. Sí, yo creo que cuando se trata de defender al grupo o a la ficción compartida en general que es país, bueno, ahí sí sale nuestra parte defensiva, pero cuando existe conflictos entre nosotros es muy interesante porque aquí ya no se defiende la necesidad de supervivencia del grupo, sino la necesidad de supervivencia de ti mismo. Entonces, la única manera de entrar en conflicto con tu propio grupo es para sobrevivir tú mismo, ¿no? Entonces es una de las cosas que la psicología evolutiva estudia, ¿no? Me gusta bastante. Mira, lo curioso del fascismo como una expresión nacionalista más radical, lo curioso del fascismo sea que enarbola el colectivismo y tú como individuo no vales. Es más, el individualismo es perjudicial para el espíritu de la nación, para la continuidad de la nación. Entonces, de ahí que la ética a la que recurre el fascismo sea necesariamente una ética heroica, según la cual hay más valor en la muerte honrosa, la muerte como un sacrificio, que el respeto de tu integridad individual. Entonces, ahora para unir todos estos virus mentales, ¿cómo es que se relacionan? Hemos dado algunos ejemplos, pero están muy vinculados. Nacionalismo, posmodernismo, pseudociencias, conspiraciones, creencias sobrenaturales. ¿Por qué no volvemos al caso de la ufología? Ya pudiendo distinguir qué ingredientes se cogen de qué virus mental para poder dar a conocer este ejemplo. Sí, bueno, a mí me gustaría, aparte de entrar al caso de la ufología, entrar al caso de donde se deriva la ufología, hacia donde va la ufología, que es el caso, porque eso está muy presente, de lo que es las corrientes New Age, ¿no? Estas corrientes donde, como ya lo mencioné antes, pretenden decirte que eres el centro del universo y que tú puedes modificar las cosas hasta con la palabra. Hay un principio de acción, o sea, la palabra puede generar realidad. Yo después de haber de
de trascender, porque yo he tenido un proceso, ¿no? Primero he sido ufólogo, después estaba metido en la nueva era, y en ese proceso de estar en la nueva era, la New Age, encontré a José Luis Parise, quien es un gran pseudocientífico, para decirlo de una manera, que me enseñaba que a través de pensar, sentir y decir, yo podía generar la realidad que quería, ¿no? Entonces, mira qué interesante esto, porque esto le da falsas esperanzas a las personas, al igual que muchas psicologías pop, o al igual que los coaching, que también es otro tema que están rozando a las pseudociencias, que si quieres lo hablamos también, ¿no? Este tipo de psicología, vamos a decirlo así, positivistas, no quiero usar el término porque existe una corriente que es la psicología positiva, que no tiene nada que ver con esto, pero ese tipo de psicología positiva que pretende decirte que si tú lo crees, si tú lo dices, vas a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, de ahí se deriva ya la ufología, porque vamos a ver, si había muchos grupos de ufología que decían que si tú pensabas en positivo, podías tener un contacto extraterrestre y estos seres podían hasta cumplir tus deseos, ¿no? Entonces, La esto es ley de la increíble. atracción. La ley de la atracción, claro. Tráelo con la mente, deseémoslo todos en conjunto, que lo lograremos, ya sea porque intervendrá una entidad divina o porque nuestros deseos modifican la realidad. Bueno, será el motivo de que todos empecemos a pensar pues de que ya desaparezca el coronavirus, ¿no? Y se curen todos los cánceres, claro. No lo sé, un minuto. Qué fácil sería. Claro, sí. Todos nos alineamos en el mundo un minuto y simplemente lo deseamos. Mira, y eso puede entrar a tallar, me encantaría, mejor dicho, entrar a tallar también en las terapias alternativas, como pseudociencias que están vinculadas también al pensamiento sobrenatural. Algunas de estas pues recurren a toda una filosofía de alineación de energética, de detoxificación de emociones. Es decir, recurren a toda una filosofía, como tú dices, una psicología positiva según la cual tienes que, ojo con los términos, ¿eh? Vibrar en sintonía. Tienes que... Y te meten teoría de cuerdas, porque las cuerdas vibran y todo eso. La relación es bonita. Se van, pero con todo, siendo la teoría de las cuerdas, ojo, para algunos una pseudociencia, para otros solo una hipótesis. Entonces, curioso, ese es otro debate súper interesante. Pero sí, efectivamente, tratan de cogerse, porque esa es la característica de la pseudociencia. Intenta justificar sus creencias como científicas, utilizando mal la evidencia disponible, cogiendo solo lo que le conviene de algunas ciencias y creando pues todo un falso cuerpo de conocimiento. Por ejemplo, en la acupuntura, si bien el año pasado o anteaño pasado un paper que aparentemente dio sí resultados positivos, que causó todo un revuelo en la comunidad científica, y lo conozco porque la revista N+1 de Latinoamérica, síganla para conocer más sobre noticias científicas. La revista N+1 publicó la noticia después de que pasaron todos los filtros que tiene la editorial y que obviamente tenía también la editorial de la revista que lo publicaba como válido. Pues no quedó otra, había que incluirlo y dar a conocer que habían habido ciertos resultados positivos de la acupuntura. Pero el problema de la acupuntura en sí es toda la filosofía con la que viene. Es decir, la acupuntura no te va a curar un cáncer. Creo que tenía más que ver con relajación, o mejor dicho, disminución del dolor, que con la cura de enfermedades por la alineación de chakras, por la alineación de focos energéticos, como lo es toda la filosofía de la medicina tradicional china. Y yo creo que las terapias alternativas en general, tanto la acupuntura como por ejemplo la homeopatía, que esto que trabajan con la memoria del agua y toda esta tremenda patraña, funcionan muy bien con el efecto placebo, ¿no? Esto también es una de las cosas que tenemos que mencionarlo ahora que estamos hablando de pseudociencias, ¿no? Es la razón fundamental de por qué, porque yo conozco mucha gente que me dice, bueno, a mí me funcionó, ¿y cómo explicas eso? Entonces ya sabemos que el efecto placebo está presente, es un tema que está estudiado mucho en la neuropsicología, ¿no? Y funciona muy bien, o sea, no es una cuestión mágica. En realidad, si tú crees que te vas a curar, hay muchas razones por las cuales, que pueden ser químicas incluso, que te puede dar una curación, ¿no? Entonces eso es muy interesante también. Sí, efectivamente, el efecto placebo, que es real, pero a la cual se le suele confundir con resultados de alguna terapia, como la de imanes. ¿Qué otras pseudoterapias hay? Hay un montón, homeopatía, la memoria del agua. Sí, hay el baño de flores, ¿no? Yo fui hace mucho tiempo que me daban un baño de flores y con eso supuestamente todo mal se iba a ir. Sí, mira, yo estaba en la homeopatía,
he estado con un parapsicólogo que me rompió un huevo y me sacó todos mis males y todo un vudú que me habían hecho. Me he hecho un baño de flores, así me han quitado la ropa, todo me han tirado flores, todo. Me han pasado el cuy, o sea, he estado en varias. Aquí en Arequipa, tú sabes que la gente es bastante tradicional y entonces sí, pasan por esas. Mira, Sí. para agregarme a las confesiones, yo no tanto he caído en pseudociencias, pero sí en conspiraciones. Yo creía que la reina Isabel era un reptiliano. Yo creía que la reina Isabel era un reptil, así, y que estaba muy vinculada al sionismo y que detrás de ella había toda una cultura reptiliana que quería acabar con la humanidad y que Matrix era, por ejemplo, una de las maneras como la resistencia se expresaba. O sea, fuera de esta realidad, por completo fuera de este mundo. Y ese es pues uno de los problemas de los virus mentales en general. Te alejan de la realidad. Claro, trabajan una realidad alterna, te hacen ver el mundo como fuera un lugar mágico. Tú me dices que no has estado en las pseudociencias sino en las conspiraciones, pero por ejemplo tus conspiraciones ya tienen mucho de pensamiento mágico, ¿no? O sea, bueno, sí. ya está, claro, ¿no? O sea, ya, si crees que es un reptiliano estás creyendo en un ser sobrenatural o en todo caso en un extraterrestre, ¿no? Y justo esa es la relación que tienen pues pseudociencia con conspiraciones, con creencias sobrenaturales, por eso los virus mentales vienen en paquete. ¿Y cómo es que se vincula esto a la política? Pues acá en Perú hemos tenido el caso de Alberto Fujimori, no sé si recuerdan, tal vez muchos serán bastante jóvenes como yo, pero lo tenía bastante presente, porque era usual, cada fin de año se veía que Alberto Fujimori iba donde chamanes, los de las Huaringas, ahí en el norte, a que le hagan pues todo un baño de flores, de rejuvenecimiento, no sé, pero era toda una serie, una maquinaria a la que él recurría, una maquinaria de chamanes para ver el futuro. Y eso es algo que se ha repetido en muchos casos de muchos políticos. En Argentina, Perón con López Rega, que era un tipo que patinaba por completo. Busquen sobre López Rega. O sea, el hombre había creado toda una fusión de filosofía esotérica medio nazi, super new age. Sí, efectivamente, como dice Joel, hablan de razas alienígenas. O podemos también ver la influencia en la Rusia zarista, ¿no? Con ¿cómo se llama el mago? Con Rasputín también. Entonces sí se vincula la política en el Tercer Reich, el esoterismo de las SS, la creencia de la raza superior, descendientes de Hiperbórea. Definitivamente hay una vinculación. En los lemurianos. Sí. Y yo creo que es peligroso, sobre todo que la política ingrese con este pensamiento, porque tú sabes que eso hace que la sociedad también crea en eso. Si un político lo dice, hay muchas probabilidades de que una persona de a pie crea en eso, ¿no? Además, me parece que si una sociedad está contaminada con un pensamiento pseudocientífico, es como volver al pasado, ¿no? Recordar esas épocas de los inicios de la era agrícola, cuando creíamos en que las lluvias eran porque un dios estaba enojado con nosotros, ¿no? Entonces estamos regresando un poco a eso, me parece. Sí, y definitivamente a nivel político, pues muchas recurren sin querer a narraciones conspirativas, terribles, llenas de falacias, porque una de las características de este tipo de pensamiento vírico, virus mentales, son las falacias, los sesgos cognitivos. Por ejemplo, el sector conservador, cuya lucha puede para muchos ser justa o no, pero el sector conservador religioso suele recurrir a la falacia de slippery slope, de la cuesta abajo, creo que le llaman, cuesta resbaladiza, según la cual si hoy se acepta el matrimonio homosexual, mañana se desatará el apocalipsis, porque esto va a llevar a algo peor y a algo peor y necesariamente a sucesos cada vez más catastróficos, ignorando por completo cómo funcionan las probabilidades bayesianas, porque cuando tienes un árbol de eventos, la probabilidad de que suceda el que tú quieres o consideres como exitoso es pequeña, se va reduciendo de manera tremenda. Para quien ha llevado estadística sabe o recuerda esto de la estadística bayesiana y los árboles. Entonces, vemos en muchos países el caso de adopción de parejas homosexuales y no se acabó el mundo, no han homosexualizado a la gente, no han destruido la familia natural, por el contrario, simplemente se creó un tipo de familia. Y es que esa tendencia a identificar solo lo malo, si bien es evolutivo, a nivel político, a nivel de colectivos, es terrible porque crea conspiraciones y crea narrativas alternas, ajenas a la realidad, que entran en conflicto con la evidencia, con la realidad misma y polarizan.
polarizan, porque basta con que tú digas, oye, hay que efectivamente ver la manera como las parejas homosexuales puedan acceder a la sucesión de derechos u otras, para que basta con que lo propongas, eres miembro del lobby gay, eres globalista, quieres acabar con la familia, eres un agente del diablo, seguro eres un pro aborto, o sea, toda una serie de calificativos. Y bueno, sí, y utilizan distintas falacias, ¿no? Por ejemplo, hay la de autoridad también, que esto también se utiliza mucho dentro de las personas que están metidas en la religión, ¿no? Por ejemplo, yo estaba viendo la otra vez un debate, porque a mí me interesa mucho este tema, lo que es la teoría de la evolución, y existe un gran sector, no voy a decir académico, pero sí un sector religioso que está en contra, pues por supuesto, de la evolución, a pesar de que la Iglesia Católica ya la haya aceptado, y empiezan a tomar referencias de científicos supuestamente que dicen que la teoría de la evolución es mentira, ¿no? Entonces, cada vez que quieren probar algo que esté a favor de su creencia, utilizan cosas como que tal científico dijo esto, o Einstein creía en Dios, que esa es una de las más clásicas, ¿no? Que Dawkins lo expone también en su libro El gen egoísta, que decía que Einstein no creía en Dios de la manera de que los cristianos creen que él cree, ¿no? Más o menos. Claro. Sí, es cierto, o sea, se suelen recurrir a la falacia de autoridad. Hay varias falacias. Bueno, el argumento o la visión teleológica, según la cual todo ocurre por algo. Y en los caminos misteriosos del Señor, clásico también. Clásico, sí. Ahora estamos viendo en Oriente una tendencia que está causando bastante revuelo, y es pues que en la India el nacionalismo, naturalmente vinculado a la pseudociencia, se ha vinculado al tradicionalismo, al conservadurismo local, y pues ha adoptado una posición pseudocientífica según la cual muchos de los textos sagrados de hace miles de años son pruebas fehacientes de que los indios ya miles de años atrás tenían acceso a ingeniería genética, viajes espaciales, realizaban trasplantes de órganos, y para ello pues recurren a la matemática védica y se vinculan con los ayurveda y toda esa literatura fantástica de la India, que pues está siendo impulsado al día de hoy como política nacional, darle prioridad a todas estas investigaciones que Occidente ha tratado de ocultar. Esa es la narración, y pues el nacionalismo está de por medio también. Sí, pues. Similar al... Sí, Diego. No, que similar a la medicina tradicional china, que no sé si recuerdas el problema que hubo con la Organización Mundial de la Salud también, por incluir a la medicina tradicional china dentro de su vademecum. Entonces vemos cómo la agenda política impone también pseudociencias a nivel internacional. Sí, y aparte me parece que también, y por eso es que se trabaja con la medicina tradicional china o con este tipo de cosas, porque hay una tendencia a regresar a técnicas del pasado con la excusa de que nos conectan con lo natural, ¿no? O sea, por ejemplo, la New Age es un claro ejemplo de esto, ¿no? O sea, quieren regresar a ideas del pasado como que el sol te da energía, o el sol es una especie de Dios, o el animismo que está presente, que las cosas sienten, que las cosas piensan. Entonces, por eso es que también se va hacia la cultura china. La New Age, por ejemplo, gran parte de sus postulados está influenciado de las culturas orientales, ¿no? Absolutamente de las culturas orientales. Incluso te hablan intentan mezclar cosas de Occidente con Oriente, como que, por ejemplo, Jesús se fue a conversar con Buda, o tuvo una charla, o tuvo unos años de preparación ahí, y entonces es un maestro, ¿no? Es un maestro que ha aprendido cosas de Oriente y todo, y te sacan toda una teoría. Yo me acuerdo que este pata que te digo, José Luis Parise, sacó toda una conferencia de 3 días, creo que era la historia oculta de Jesús, y te hablaba de cómo Jesús había viajado en sus años perdidos a Oriente a recibir información en las pirámides de Egipto primero, después fue a hablar con Buda, y empieza pues a decirte que él tiene una información mucho más profunda, que es unificadora, una información que no solamente está vinculada a los dogmas de la Iglesia Católica, sino que tiene que ver con todas las religiones y sobre todo con Oriente, porque Oriente parece que tiene la enseñanza principal, la mejor enseñanza, ¿no? Más o menos así es. Y creo que una de las precursoras de intentar unir todos esos sistemas filosóficos, religiosos, mágicos, fue Madame Blavatsky, una egiptóloga de inicios del siglo pasado, que escribió varios textos: Isis sin velo, La doctrina secreta,
en la cual unía todos estos componentes, todos estos elementos y que te interpretaba también que Horus es el nombre que le dieron a otro ser de otra cultura y creo que es de una forma crística. O sea, hacen una mezcolanza alucinante, muy, muy alucinante. Y efectivamente, pues todo... O que las pirámides de Egipto son las estrellas de Orión. Ajá. Es una representación en la Tierra. ¿Has escuchado alguna vez eso, no? Sí, 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 sí. Sí, o sea, incluso dice que tienen el porte de cada una de las estrellas y la posición exacta en la cual están las estrellas actualmente. Ese tipo de cosas. Imagínate, y como dice acá Fiorella, los registros akáshicos, la conciencia del universo, también. Sí, más bien quería aclararte que esa Fiorella es Maolia, por cierto. Sí, 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 sí. Ah, ya. Sí, porque se ha cambiado de nombre, yo también dije, ¿quién es ella? Pero después ya vi que era Maolia. Yo también, después Sí. la saqué. Sí, y los registros akáshicos también era una de las cosas que yo hablaba. Yo salía en conferencias a exponer sobre los registros akáshicos, este éter oculto donde hay información de la humanidad que tú puedes acceder si tienes una profunda meditación y llegas al nirvana tal como llegó Buda y te empieza a hacer una conexión terrible con todo. O sea, sí me acuerdo de eso. Y comienzas aparentemente a darle sentido. Ahora entiendes por qué lo ocultan por un lado, por qué se dijo esto, el papel o la interpretación de tal entidad mágica, ¿no? De dioses y demás cosas. Ahora, es súper interesante todos estos fenómenos virus mentales, ¿no? Que están vinculados a la fe, al no creer o al creer sin evidencia, o con una evidencia que no es poco rigurosa, que definitivamente no tiene sustento, porque también muchos intentan sustentar sus posiciones, pero con poco éxito. Y la clásica, creo que casi todos dicen la ciencia, porque hablan así de la ciencia como si fuese una persona, un ente. La ciencia no quiere estudiar estos fenómenos. La ciencia no quiere que lo sepas. Curioso, ¿qué opinas de esa posición que antropoformiza un poco a la ciencia y que la rotula pues como si fuese una entidad totalitaria, destructora, desnaturalizándola por completo? Sí, además que esto me parece un problema tremendo en la sociedad. Lo que pasa es que la gente toma la ciencia como algo externo, como seres, o sea, como lo decía un video que estaba mirando hace muy poco, los científicos son como seres divinos que traen conocimiento, son locos de laboratorio que no saben ni para qué están ahí, entonces toma como algo externo cuando la ciencia está en cada lado y es parte de todos nosotros, ¿no? Y entonces, y cuando dicen la ciencia no quiere estudiar esto, como ya te lo mencionaba antes, me parece que la ciencia, por supuesto, tendría mucho interés en estudiar, por ejemplo, los fantasmas. De hecho, si un científico descubre que existen fantasmas o que hay vida después de la muerte, se lleva el Nobel seguro. O sea, de que hay un interés total. Lo que pasa es que la ciencia no se va a preocupar por cosas que no presentan evidencia. O sea, ¿por qué va a estudiar tus creencias personales? En todo caso, si voy a estudiar fantasmas porque tú crees o dices haber visto un fantasma, entonces estudiemos lo que Juanito cree cuando dijo que vio un hada o una sirena en el río. Aquí en Arequipa, por ejemplo, se habla de que hay sirenas en el río. Entonces, habrá que estudiar las creencias personales en todo sentido, ¿no? Entonces, por eso es que se nos ocupa de eso. ¿Del río que separa Yanaguara del centro? Sí, claro. Pero ahí sí que hay sirenas. Hay una tradición antigua aquí en Arequipa de que por un puente, justamente que es el puente que cruza de Yanaguara al centro, allá abajo hay una sirena que canta y que si tú vas pues te atrae con sus hermosos cantos, dice, pero después te mete al río y nunca más sales de él. Ah, mira, ¿y cómo sobrevivió aquel que las vio, no? O sea, la verdad no sé, pero dice que muchas personas han pasado por lo mismo y todo, ¿no? No me acuerdo ahora el nombre, pero existe aquí un señor aquí en Arequipa que tiene varios libros, Pablo Nicoli, si no me equivoco. Él recoge todas estas tradiciones, pero las pone como ciertas y de todas las cosas que hay aquí en Arequipa, ¿no? Pablo Nicoli hace una colección de tradiciones arequipeñas místicas o sobrenaturales y una de ellas era la sirena del río Chili, pues. Uy, qué paja, bueno, nos ahorró un poco el recolectar todas esas creencias, ¿no? Porque mal que bien no está mal tenerlo ahí registrado. Un poco las tradiciones peruanas versión Arequipa. Así es, claro. Pero por ahí creo que, a diferencia de eso, de simplemente recogerlos como tradiciones y nada más, por ahí me parece que él o gente que está a su entorno las promueve como que sí han pasado, ¿no? O sea, como que son cosas reales. Entonces, claro, pues, las intenta fundamentar. Uh-huh.
Otra de las maneras como lo que quería comentar era que ese desprecio, o mejor dicho, ese apego por lo natural, por lo milenario, que es un poco el desprecio hacia la modernidad, es un ingrediente del pensamiento posmoderno. El posmoderno es primitivista por naturaleza. Lo antiguo, lo milenario es mejor por el solo hecho de serlo. Así pues, el calendario maya era mucho más exacto. Los chamanes tienen más valor que la medicina contemporánea. Porque para entender... O le podría decir que las dietas naturales también, ¿no? O sea, todo lo que viene de la tierra, todo tiene mucho más valor que lo que supuestamente son químicos, las dietas actuales. Claro, sí, va mucho, mucho de la mano. Y después el relativismo, el desprecio hacia la modernidad, el creer que lo natural es mejor que lo artificial, cuando en la naturaleza hay una serie de elementos que no son completamente nocivos. El veneno de alguna serpiente, de un bicho, no podemos comer todas las plantas. Suelen decir, inclusive para fundamentar la existencia de Dios, ¿cómo explicas que cuando comas una fruta esta sea tan deliciosa? ¿Cómo explican eso? Es decir, la fruta, mejor dicho, ha sido creada para que te guste, ha sido creada por esta entidad superior para alimentar al hombre, al servicio del hombre. Esta es visión cristiana, ¿no? Ahí hay una ignorancia tremenda con respecto a lo que es la evolución. Claro que sí, además una visión antropocéntrica, ¿no? Que crees que si porque es rica la fruta, entonces está hecha para ti. Claramente hay una visión antropocéntrica ahí, ¿sí? Y una ignorancia de la evolución, ¿no? Porque ya sabemos que todos esos son procesos evolutivos y que si la fruta nos parece rica es porque simplemente nos hace sobrevivir. Todo lo que nos haga daño, nos mate, nos va a parecer feo, y lo que nos haga bien o lo que nos propicie la supervivencia o en todo caso nos dé energía, nos va a parecer rico. Digo todo para hacer una generalización amplia, ¿no? Obviamente hay excepciones, ¿no? Después me van a decir en los comentarios, no, y la cocaína a mí me parece rica, y por ahí me pueden decir a ver. Sí, como un caso extremo, pero comprendo. Inclusive hay también ignorancia con respecto a la selección artificial, porque si te has dado el tiempo de ver cómo es un plátano silvestre de un plátano domesticado, notarás pues que han sido siglos los que hemos estado seleccionando los mejores frutos y cultivándolos una y otra vez para tener un plátano, una fruta más atractiva. Y esto me ha pasado hace poco. Justamente estaba hablando con Miriam, que aquí trabaja en mi casa, y le dije, mira, estas uvas son demasiado dulces y no tienen pepas. Esto no es pues natural, o sea, esto hay una modificación ahí genética total. Y por ejemplo, yo tengo un perro que es bulldog, ya. Y los bulldogs son perros terribles para vivir solos, o sea, están acostumbrados a que tengas que estar tú al lado de él. Entonces es un claro ejemplo de la selección artificial, ¿no? La naturaleza no crearía perros tan enfermizos, perros que no tienen capacidades adaptativas buenas. Entonces el bulldog es un ejemplo de esta selección artificial. Sí, efectivamente. Y sabes, me trae a la mente, hace poco conversaba con una amiga y me dijo, ¿cómo vas a creer que el universo aparece espontáneamente? ¿Cómo vas a creer que la vida aparece por la conjunción de elementos inanimados? O sea, debes estar mal para creer en algo así. Y me puse a pensar, wow, si para estos fenómenos o estas conclusiones hay todo un corpus detrás de conocimiento, hay explicaciones, teorías, hipótesis de cómo podría haber emergido la vida, de cuál es el funcionamiento de los organismos vivos. Y más bien la pregunta es, ¿cómo puedes creer que un elemento sobrenatural ha creado todo esto? O sea, caer en algo tan sencillo para resolver un problema tan complejo, que de lo que ya tenemos algunas noticias inclusive. ¿Qué opinas de ese enfoque? Bueno, que es un enfoque que pretende atacar, digamos, al enfoque científico o al enfoque materialista, pero se da a sí mismo, ¿no? O sea, se ataca a sí mismo también, porque te dicen, ¿cómo crees que el universo puede empezar de la nada? Pero después te dicen, no, ha tenido que haber un Dios que siempre ha existido de la nada, obviamente, que ha creado el universo, ¿no? Entonces se da a sí mismo, solamente que exalta esta visión mágica, este pensamiento mágico o un pensamiento de creer en seres divinos, exalta eso y ataca, digamos, el materialismo científico, ¿no? Diciendo, porque claro, tú sabes que la ciencia propone que el universo se inicia en el Big Bang y el propio tiempo se inicia allí, ¿no? Entonces esa es la parte que no entiende, ¿no? De cómo se va a iniciar de la nada.
Esto no quiere decir que en realidad se inicie de ahí, o sea, esto también es algo muy, muy importante. Probablemente nuestro universo se inicie allí, pero probablemente haya otra cosa que haya causado nuestro universo y en ese caso la ciencia tiene que estudiar y tiene que tratar de descubrirlo. Pero justamente ahí vienen los vacíos del conocimiento, es donde cala mucho este pensamiento religioso, ¿no? Donde dices, bueno, como no sabes qué ha habido antes del Big Bang, entonces ahí está la mano de mi Dios, la mano mágica de mi Dios, ¿no? Entonces ahí viene. El dios de los huecos. El Dios de los huecos, claro. Los vacíos del conocimiento, ahí es donde se ocupa por el Dios. Exacto, la respuesta más efectiva, más sencilla y que da más seguridad, es decir, lo creo Dios. O la clásica respuesta, ¿no? Sí. Los caminos misteriosos del Señor. También fundamental. Claro. Parte, sí, entonces, y esto está presente desde antes, ¿no? O sea, recordemos cuando Newton ignoraba muchas cosas que se sabe ahora en astrofísica y en astronomía, y Newton mismo decía, ¿no? Entonces en ese caso ahí está la mano de mi Dios, ¿no? Y entonces eso se va desplazando. Yo pienso que si más adelante logramos descubrir qué pudo haber antes del Big Bang, siempre va a haber un espacio para que otra vez vuelva a decir los creyentes que aún queden, porque esto yo espero que en el futuro haya menos, y que ahí va a estar la mano de Dios. Entonces, se desplaza. Sí. Eso es lo... Sí, la mano de Dios, Maradona, dicen por ahí algunos. Sí. Pero, mira, y esa relación de creencia-conocimiento viene a ser resaltada justo con las perspectivas sobrenaturales o científicas, porque todas estas personas prefieren creer antes que conocer. Y esa es una de las características del virus mental, como lo describe Dawkins. O sea, es mejor creer a cuestionarte. Y creer pues sin fundamento alguno. No necesitas conocer. No hay por qué conocer. Ese es un fenómeno también terrible, porque inhibe el pensamiento crítico e inhibe la literacidad científica. Uh-huh. Y ahí sale también seguro los conceptos como la posverdad, ¿no? En el cual no requiere evidencia empírica, simplemente si tú lo sientes, si tú lo crees, entonces ha de ser verdad, ¿no? Entonces hay una valorización a lo que tú crees. Justo la posverdad es producto de del posmodernismo, de este virus mental, pero que tiene que ver con la competencia que existe entre narraciones. Yo creo que ahí el posmodernismo sí le chuntó, sí dio en el clavo. Hay narraciones que, sobre todo ideologías políticas, que compiten. Es verdad, hay toda una batalla cultural. Sí, no hay buenos ni malos, simplemente hay perspectivas. Y ahí es donde tiene que entrar a tallar la evidencia científica, ¿no? O sea, ¿qué tan real es luchar por ir contra, o mejor dicho, luchar por la construcción o la creación de un Estado islámico al puro estilo de ISIS? Fundamentalista, donde la Sharia sea la que domine, la que rija. ¿Qué tan correcto o incorrecto es esto? Y pues creo que ahí tiene que entrar a tallar la ciencia. La ciencia, como dice Bunge, nos puede llevar a construir ideologías científicas. Ideologías, al final de cuentas, porque es un conjunto de creencias, pero que intenten estar lo más vinculados que se puedan a la ciencia. De esta manera podemos saber que es mejor vivir en una democracia que vivir en un Estado islámico. Uh-huh. Claro. Además, la ciencia tiene que estar a favor del propio bienestar de la persona y del bienestar del grupo, ¿no? De ahí sale lo que es la ética científica, que también te escuché que estabas debatiendo bastante esto con Miklos y con el pastor, ¿no? Sobre qué está sustentado la ética científica, ¿no? Porque, claro, sobre todo los creyentes dicen, para que haya una correcta moral, tiene que estar sustentado sobre escritos antiguos que te digan qué realmente es lo bueno y qué realmente es lo malo, ¿no? Entonces, vamos a ver, tú dime en qué está sustentada la ética científica. Bueno, es un intento cientificista, o sea, de tratar de volver científica la ética, que parte del principio de que dentro de lo subjetivo existe el objetivo. Por ejemplo, podemos determinar que lo que es el dolor, definimos el dolor, ¿no?, como sensorial y perceptivo. Existe un umbral del dolor, que tanto tolera tu cuerpo el dolor. Entonces, para la especie humana, ahí viene la subjetividad. Con respecto a otros animales, en la especie humana existe un umbral del dolor objetivo, que es un rango que a cualquier humano, si pasamos ese rango de tolerancia al dolor, le va a hacer daño. Necesariamente le va a hacer daño. Entonces ahí hemos llegado a definir algo objetivo
para algo subjetivo, como lo sería el dolor en la especie humana. Quizás hayan animales que soporten más dolor, que soporten menos dolor. Entonces, esta ética intenta basarse en esta visión para decir que el bienestar está en función de estados mentales que se correlacionan con estados cerebrales y estados contextuales. Es decir, el bienestar depende de fenómenos reales, de fenómenos concretos. El bienestar de cualquier individuo depende de factores que pueden ser medibles. Por ahí intenta construir Sam Harris una ética que, si nosotros acomodamos los factores que nos son externos, que deberíamos, mejor dicho, acomodarlos de tal manera que nos permitan bienestar. Entonces, una norma moral va a ser aquella que de alguna forma adecue estos factores externos hacia algo que nos va a ser conveniente, que nos va a ser bueno. Es lo que sería una razón normativa que define Savulescu, ¿no? ¿Qué tantas buenas razones tienes para justificar algo? Si es justificable hacerlo, y ahí vinculamos con Harris al bienestar, entonces es algo bueno. Creo que tiene bastante sentido el intentar construir una ética desde esa perspectiva, distinto al hecho de la deontología, ¿no? El decir que esto es malo porque lo es y lo va a hacer siempre de manera universal, a rajatabla, no hay discusión. Además, yo creo además que esta ética tiene que pasar por, primero, si queremos profundizarla, tiene que pasar sobre principios establecidos, básicos, que es todo ser vivo está en búsqueda de la reproducción y la supervivencia. La vida es un mecanismo de transmisión de información simplemente. Entonces, si vamos a decirlo de alguna manera, si la vida, lo que quiere la vida es transmitir su información genética. Entonces, todo lo que va a propiciar esa transmisión de información, bien sea la supervivencia del individuo, es decir, del portador de esa información, y la reproducción, que es el mecanismo por el cual se transmite la información, todo eso se tiene que fomentar, y en ese caso también me gustaría hablar en términos generales, es decir, como colectivo. Me parece que también es momento, y eso ya te lo estaba comentando antes, con los temas del aborto, por ejemplo, es momento de empezar a pensar como especie, ¿no? Sobre lo que nos sirve mejor, ya no tanto como seres individuales, sino lo que sirve mejor para la especie, para el colectivo. Entonces, yo pienso que una ética científica tiene que estar basada en lo que tú mencionas, en los nuevos descubrimientos objetivos que se hagan sobre cómo funciona el cuerpo, los seres humanos, y también a favor del avance de la especie, ¿no? Eso me parece bien. Exacto, y yo agregaría algo fundamental a todos los humanistas seculares que, bueno, se han sumado aquí a vernos, que también conversen sobre estos temas, que continúen esta labor de discusión, de difusión, porque solamente de esta manera podremos, pues, implantar un poco la semilla del escepticismo, del debate. Muchas de estas ideas que hemos expuesto puedan ser sometidas a todo tipo de objeción, no hay ningún problema, y los intentaremos responder. Tal vez entremos en conflicto incluso entre humanistas seculares, porque hay discusiones, ¿no? Si prima el materialismo, si prima el naturalismo. Hay muchos enfoques que entran en conflicto. Sí, bueno, en cuestiones ontológicas de la filosofía, o en todo caso metafísicas, que sería mucho más amplio, pues no va a haber verdades absolutas, ¿no? Es normal que dentro de un grupo siempre va a haber esas discusiones, ¿no? Si, bueno, yo soy materialista, yo soy tantos, entonces creo que me parece normal. Acabas de recurrir a una verdad absoluta, el que no habrá verdades. Bueno, no habrá verdades absolutas dentro de estas condiciones, pero esto que digo obviamente me parece, es que tiene que haber algo absoluto, como decía, el relativismo peca de eso, decir que todo es relativo, simplemente ya no te agarras de nada, ¿no? Hay que agarrarse de algo. En todo caso me voy a agarrar del hecho de que no va a haber filosofías absolutas en todo caso. Claro, eso sí, porque es una cuestión conceptual que está en constante renovación. Ahora, volviendo a lo de los virus mentales, es importantísimo poder abordar la lectura de estos temas, qué cosas. Para empezar, les recomiendo la lectura de Richard Dawkins de Virus Mentales. Está traducido al español, pueden buscarlo en internet sin ningún problema. Leer un poco más sobre lo que es el pensamiento conspirativo, qué son las pseudociencias, qué es el posmodernismo, porque hemos dado algunos ejemplos que son, creo, cruciales para entender cómo interactúan y cuán perjudiciales pueden ser. Alejan a la gente de la realidad, brindan explicaciones falsas
y pueden pues generar pugnas completamente innecesarias. Un ejemplo de esto último es que el Estado Islámico, una de sus parte de su narrativa, parte de su retórica era que había una conspiración internacional contra el Islam. ¿Para qué servía esto? Para avivar a los fanáticos del Islam e incitarlos a la violencia. Definitivamente ahí vemos un ejemplo de esto. O otro ejemplo de cómo estos virus mentales pueden ser igual de perniciosos es el Tercer Reich con la falsa creencia de la raza superior. O del... ¿Cómo se llamaba el creador de Apple? Steve Jobs. Sí, de quien pues se menciona bastante que no recurrió a una terapia científica por su cáncer del páncreas de manera inmediata, sino que optó antes por terapias alternativas. Entonces, recurrir a terapias alternativas te puede costar la vida, definitivamente, y ahí están los peligros de todos estos virus mentales. Si crees que rezando se puede curar un cáncer, no es así. Te recomendaría mejor procede quirúrgicamente y bueno, en paralelo, si no tienes nada más que hacer y crees, hazlo, ¿no? Ya después le agradeces a Dios en lugar de a los científicos que estudiaron, o a los médicos que estudiaron años para curar o realizar el procedimiento quirúrgico, ¿no? Porque eso es algo clásico. Se le agradece siempre a Dios, pero no a quienes emprendieron todo el esfuerzo por resolver un problema. Sí, siempre Dios sale bien parado, ¿no? Siempre queda bien Dios, ¿no? Por ejemplo, si se muere el paciente, bueno, Dios se lo quería llevar, te dice, ¿no? Está claro, entre los planes de Dios. Está usando de y si se salva, claro, y si se salva, bueno, gracias a Dios se salvó. En todo caso, siempre Dios queda bien. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, porque ahí vemos cómo hay dogmas y cómo se intenta salvar el dogma a como de lugar, y esa es pues una característica de los virus mentales. A mí me parece que ya es momento en esta etapa en la que estamos, me parece que estamos en una etapa bastante avanzada. Por ejemplo, la exploración espacial de este año se está reactivando muy bien con el proyecto Artemis y todo este tipo de cosas que van a salir, que ya tenemos que empezar a desechar estos virus mentales, porque esto es un indicador todavía de que estamos muy primitivos. Aún creemos que la realidad es mágica, como que fuéramos niños. El pensamiento mágico es tal cual un niño en un adulto, prácticamente. Entonces, tenemos que simplemente darnos cuenta que la realidad es material. Claro, ya otra vez estoy hablando de una filosofía materialista en este caso. Entonces, hay que darnos cuenta de que la realidad es material y que no hay nada más allá de eso. De repente para muchas personas les cuesta aceptar, pero me parece que cuando la sociedad empiece, digamos, a tener esta visión, va a ser un síntoma del progreso, un síntoma de una sociedad avanzada. Probablemente estaremos mejor preparados para recibir a civilizaciones extraterrestres en el futuro, si es que las hay, y entonces en ese caso ya va a poder ver que esta sociedad ya no está con estas cosas todavía primitivas. Cuando yo veo a la gente por mi ventana cargando una estatua de yeso, por ejemplo el Señor de los Milagros, me recuerda claramente a las culturas antiguas, donde tenías que adorar a piedras o objetos que eran sagrados para ellos, ¿no? Entonces me parece que la sociedad, me parece que la sociedad está en una etapa todavía luchando un poco con esa creencia de que existe magia a su alrededor, porque les cuesta aceptar que este mundo es crudo, ¿no? Que la realidad no tiene nada, que nosotros somos animales. Por ejemplo, es una de las cosas que más les cuesta a la gente aceptar, ¿no? Que nosotros somos animales y no somos nada especiales, que simplemente nuestra única especialidad, si queremos decirlo de alguna manera, es nuestra inteligencia y nada más, ¿no? Entonces, eso, yo creo que cuando la gente deje atrás eso, va a ser un síntoma de desarrollo, de progreso. Yo también lo creo. Ahora, lamentablemente, pues el discurso conservador, conspirativo, que es bastante belicoso, justo recurre al temor de la gente para poderse afianzar. Hace 2 siglos, cuando recién se estaban desarrollando las vacunas, si es que no es un poco más de tiempo atrás, hay testimonios en Inglaterra de muchos pastores, muchos reverendos, que denunciaban que las vacunas iban a transformar a los hombres en animales. ¿Por qué? Porque eran inoculadas, se inoculaban células de algunos animales en las que se había ya curado el virus. Hay todo un procedimiento para el desarrollo de la vacuna, ¿no? Sobre todo las vacunas arcaicas. Entonces decían que ahí nos estaban animalizando. Y al día de hoy, una vez más recurro a esa narrativa según la cual va a suceder el apocalipsis. Ahora el nombramiento de
en Estados Unidos de una persona transgénero como ministra de salud, si mal no estoy enterado, significa ya la llegada del demonio al gobierno norteamericano, y pues muchos pastores ahí ven amenazada su influencia porque todo lo que predican se ve en esta persona contrariado. Ahora, hay tal vez toda una crítica sobre si realmente esta persona transgénero es competente o no, si lo escogieron por ser transgénero, y hay todo un debate sobre el posmodernismo y sus cuotas de género. Pero más allá de eso, lo que simboliza esta persona, este individuo, es de lo que se agarran todas estas narrativas para generar pues temor. Miren lo que ha pasado ahorita, mañana qué va a pasar. Ahora ellos van a imponer una agenda perniciosa para nosotros y que van a destruir nuestras creencias. Y pues de esa manera el pensamiento mágico conservador se afianza, se fortalece, y tenemos pues comunidades altamente combativas porque ven en peligro sus intereses, ven en peligro sus creencias por algo que realmente no los va a perjudicar. No sé si la legalización del aborto vaya a perjudicar a alguna iglesia evangélica que cobra a sus feligreses siempre el diezmo y cuyo pastor tiene quizás 5 casas, 10 carros. No sé si legalizar el aborto los afecta o si más bien estas corrientes progresistas ponen en peligro su negocio, ya que cuestionan directamente sus creencias. Me parece más de eso, lo segundo, ¿no? Creo que es evidente, porque justamente sí. me parece muy bueno el punto que dices de que en realidad en qué te afecta. Ya, está bien, no estás de acuerdo con el aborto, pero en tu vida personal en qué te afecta, porque no te estás obligando, o sea, nadie está obligando a abortar a nadie. Si tú quieres, puedes abortar, ya está. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Y yo creo que también otra de las cosas que ejemplifican lo que has dicho es esto, lo que estamos viviendo actualmente en la pandemia, es las vacunas. Existe todo un miedo de la sociedad por las vacunas, ¿no? Y tú sabes que está habiendo malinterpretaciones, ¿no? Se están diciendo, como tú lo estabas mencionando hace un rato, no solamente que te pueden volver animal, sino que te van a modificar el ADN, ¿no? Ahí otra vez estamos retomando el tema del pensamiento mágico, en todo caso de las pseudociencias, porque bajo informaciones erróneas o falsos estudios, que aparentemente son estudios científicos reales, empiezan a decir que, bueno, la vacuna te va a modificar el ADN, te va a cambiar algo. Entonces exigen que la gente no se vacune, ¿no? O dicen, bueno, no hay que vacunarse, y hay mucha gente, como te estaba comentando la otra vez que hablamos en la entrevista de Henry Spencer, y después he visto otras entrevistas, he visto como la mayoría, o no sé si la mayoría, pero en todo caso, gran cantidad de los peruanos no quieren vacunarse simplemente porque han escuchado que la vacuna puede ser peligrosa, ¿no? Entonces, todo lo oficial, o sea, el oficialismo es cuestionado, ¿no? Todo lo que sea oficial tiene que ser algo conspirativo, tiene que ser algo que nos quieren imponer, y te dicen borregos si sigues al oficial. Esa es otra cosa que tenía escuchado. Sí, la desvirtuación de muchos valores, de muchos conceptos, efectivamente. Clásico de estas narrativas que, repito una vez más, son belicosas, porque son beligerantes, están en constante confrontación, están haciendo del contrincante un chiste. Esa es la falacia del hombre de paja. Están ridiculizando, ¿no? Voy a ver muchos asuntos que pueden estar sujetos a críticas. Al menos nosotros como humanistas seculares lo planteamos siempre. Nuestras creencias, nuestro conocimiento está sujeto a todo tipo de debate, de crítica, no son absolutas, pero de momento nos están funcionando bien. Y eso es algo que me gustaría volver a recalcar antes ya de terminar. Se me está acabando la batería, justo por eso se pausó el video. Pero me gustaría recalcar, la ciencia es dogmática, porque suelen decir, uy, ahí está la nueva diosa, la diosa ciencia, los religiosos de cientificistas que adoran a la ciencia. Esa es una crítica sin fundamento desde mi perspectiva de lo que es el quehacer, el pensamiento científico. Por favor, Diego, me gustaría preguntarte, a ver si nos pudieras responder. Sí. ¿Es la ciencia dogmática? Sí, lo que pasa es que hay que también hacer un mea culpa en el sentido de que existe un grupo de personas que son cientificistas, que yo les he denominado de grado 2, que son cientificistas de que realmente miran a la ciencia
como que fuera la autora absoluta de la verdad, pero no en un sentido de que te instaura el pensamiento escéptico o en todo caso porque conocen el método por el cual funciona, sino porque los científicos son una especie de seres divinos que traen el conocimiento. Entonces ese cientificista no concebe ninguna otra forma de conocimiento que no pase por la ciencia. Y en ese caso, pues ahí parecería que la ciencia es dogmática, pero la ciencia real, la ciencia pura y el cientificista de grado 1, porque tanto tú como yo somos cientificistas, a pesar de que el término es peyorativo, esto es muy importante aclarar, porque no debería ser peyorativo, o sea, me parece que todos deberíamos ser cientificistas. El cientificista de grado 1 y la ciencia en general no es dogmática porque la ciencia se autocorrige todo el rato. ¿Qué creencia o qué doctrina o qué pensamiento o filosofía dogmática se va a autocorregir? ¿No? Entonces es algo muy importante. El científico, como lo he mencionado hace un rato, empieza a dudar hasta de sus propias teorías y todas las verdades científicas que tenemos son verdades provisionales. Esto también lo estaba comentando una amiga hace muy poco. ¿Qué significa ser verdades provisionales? Por ejemplo, el Big Bang no va a ser verdad en el futuro, lo que significa que es verdad en el momento hasta que hay una teoría que refute esa otra teoría. Si tú tienes, por ejemplo, una hipótesis que pretende refutar el Big Bang y pasas por todo el método científico y después tu hipótesis es probada y toda tu investigación es probada por otros científicos en todo el mundo, pues efectivamente vas a refutar el Big Bang y probablemente te ganes un Nobel. Entonces eso quiere decir que la ciencia no se cierra en que la verdad es así y punto, sino son verdades provisionales, no son verdades absolutas. Entonces para nada la ciencia es dogmática. Y recuerda lo que te dije hace un rato, ¿no? La ciencia genera más ciencia, genera nuevas preguntas. Entonces, a diferencia de la pseudociencia, que es estéril, porque no genera nada, la pseudociencia pretende dar verdades definitivas y sin lugar a duda o sin lugar a cuestión, ¿no? Eso sería más o menos el resumen. Excelente, excelente, de verdad. Invito a todos a que vean el video que grabaste justo explicando este fenómeno una vez más. Véanlo, por favor. La ciencia es una religión dogmática. Muy buena explicación de Diego. Gracias por la respuesta que nos has dado. Gracias. Y sabes, inclusive me gustaría recalcar que el cientificismo como una actitud, un enfoque según el cual el método científico es el mejor para conocer la realidad, es así el origen, la génesis de muchas otras disciplinas. En algún momento la alquimia dio el paso cualitativo y dio inicio a la química como la conocemos. Ese salto fue pues necesario y fue una actitud cientificista, el tratar de estudiar desde otra óptica los fenómenos químicos, orgánicos. Y poco a poco así fue abriéndose paso a nuevas disciplinas, la psicología que todavía está en veremos, en un desarrollo constante, porque como mencionó Diego, pues hay algunas escuelas, el psicoanálisis, que es terrible, una pseudociencia que ha ganado bastante terreno, porque muchos de los... Sí, no, aparte, por ejemplo, temas como la ufología que hemos hablado hace un rato, ahora ya, por ejemplo, no se denomina objeto volador no identificado, sino se denomina, era FANI, si no me equivoco, que es fenómeno aéreo no identificado. ¿Por qué? Porque hay un intento de volverla una ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente existen fenómenos aéreos no identificados, eso es innegable, pero no quiere decir que sean de origen extraterrestre. Ese es el problema que tiene la ufología o la gente que investiga el tema OVNI, que pretenden investigar estas cosas, pero ya están dando una conclusión, están tratando de que todo esto coincida con su conclusión, que es que son seres de origen extraterrestre, que son naves interestelares que han llegado aquí a la Tierra a visitarnos, ¿no? Entonces, para tratar de cientificar a pseudociencias, entonces hay que tratar de primero dejar de lado las creencias previas, los dogmas, ¿no? Entonces empezar a simplemente observar el fenómeno, experimentar con el fenómeno y después sacar hipótesis o conclusiones, ¿no? Eso sería más bien. Justo Mario Bunge más bien menciona que una pseudociencia no se puede volver ciencia por su propia naturaleza. Lo que ocurre es algo anterior. El fenómeno previo es la protociencia, un campo cognitivo en desarrollo que si es fructífera... Él menciona que es primero pseudociencia, protociencia, semiciencia y después puede pasar a ciencia. Claro, si es fructífera sigue todo ese camino de semiciencia, ciencia. Ajá. Si no lo es, cae en el saco de las pseudociencias. Sí. O para no decir pseudociencia, porque más o menos entiendo tu punto en el sentido de que una pseudociencia de por sí ya no puede ser una ciencia, creo que Bunge utiliza un término que es aciencia, acientífico,
¿no? Algo científico podría intentar ser protocientífico y luego pasar a ser semicientífico y luego pasar a ser científico. Pero cuando ya cae en una pseudociencia, ya, claro, es verdad, ya no hay manera de que vuelva a la ciencia, ¿no? O sea, ya. Sí, claro, ya no hay vuelta atrás. Así que para psicólogos, hasta luego, ya no hay vuelta atrás en su camino. O bueno, a no ser que se replantee la misma definición de ciencia, ¿no? Porque en Estados Unidos hubo un esfuerzo, en Kansas, si mal no recuerdo, ya hace algunos 20 años quizás, que intentaron definir el condado, o mejor dicho, el Estado intentó redefinir lo que era el concepto de ciencia, no sé a través de qué mecanismos legales, pero según esa nueva redefinición, hasta era una contienda para ver si el creacionismo estaba a la altura de la teoría evolutiva, de teoría científica, y si debía ser enseñado en las escuelas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Todas las argucias legales a las que recurrieron los conservadores cristianos de ultranza fueron, dentro de sus estrategias contemplaron el que se redefina el concepto de ciencia. Era tal cual, ¿no? Una forma de ver el mundo según la cual se estudia de manera metódica, sistematizada, algún fenómeno de la realidad. Lo que emitieron fue, en vez de fenómeno natural, un fenómeno. Lo dejaron a secas como fenómeno. Y eso pues daba pie a considerar como ciencia el estudiar a dioses, el estudiar pues el karma. Entonces, interesante esa pugna que hubo en Estados Unidos. Philip Kitcher lo recoge todo el testimonio y lo analiza, es un epistemólogo inglés, en su libro The Case Against Creationism. Lamentablemente no está en español, así que, bueno, igual lo recomiendo, muy buen texto. Pero a no ser que se redefine el concepto de ciencia, desvirtuando lo que de por sí ya es, porque si lo redefinimos de otra manera estamos desvirtuando la ciencia como tal. Solo desde ese enfoque podría considerarse alguna... Claro, por ejemplo, en ese enfoque que dices, si vamos a quitar la palabra natural a fenómeno, bueno, todo pasaría a ser un fenómeno, entonces la ciencia tendría que empezar a estudiar cualquier chorrada mental que se nos ocurra, ¿no? Entonces más o menos sería eso. Sí, en conclusión, en términos así bastante sencillos, lo que acabas de mencionar. Sí. Y fue una contienda que se desarrolló en dos estados de Estados Unidos, y que dicho eso de paso, la amenaza del creacionismo no se ha detenido. Los testigos de Jehová que en Perú lo impulsan, al menos el creacionismo y el diseño inteligente. ¿Quién no viste esos carritos de atalayas, repletos de atalayas, que menos mal ya dejaron donde... A mí me gusta que, bueno, ahora estoy en un departamento, ya no me pueden tocar la puerta, pero antes que vivía en casa me gustaba que me busquen porque les empezaba a rebatir y al final yo los terminaba convenciendo a ellos que iba a dejar la iglesia. Qué bueno, yo también iba a buscar creencias de todo tipo, incluso he hecho sikher, árabe, sufí, musulmán, estaba ahí con un sheikh. Son experiencias de todas maneras, ¿no? Creo que es importante intentar recolectarlas y luego someterlas a escrutinio. Diego, el tiempo nos está quedando bastante corto porque hay un montón de temas que conversar. Tal vez alguna reflexión final, Diego, sobre lo que son los virus mentales después de todo lo conversado, una recomendación, algo que le quieras decir a quienes nos están siguiendo en este momento. Sí, me gustaría decir que el mejor remedio para las pseudociencias o los virus mentales es una cultura científica. Y para desglosar esta cultura científica, si tengo que decir lo más importante de todo ello, es el escepticismo, ¿no? Creo que ese es el mejor remedio. El pensamiento analítico, es decir, todo analiza, simplemente no creas las cosas simplemente porque alguien importante lo dijo, así sea un científico, ojo con eso, o así sea una persona, por ejemplo un médico. Recordemos que hay muchos médicos que te sugieren terapias alternativas. A mí me han sugerido con el tema de mis enfermedades también inmunológicas, me han sugerido terapias alternativas. Entonces siempre mantén presente el pensamiento escéptico, el pensamiento analítico, siempre cuestiona. Es normal que tú le preguntes a un médico ¿y por qué? ¿Y esto qué va a hacer? Entonces me parece que si tú tienes presente eso, vas a caer, o vas a evitar caer en el pensamiento pseudocientífico. Otra cosa, cada vez que recibas noticias, eso también es muy importante, analiza las fuentes. Eso es algo que
muchas personas olvidan hacer. No porque esté en una cadena de WhatsApp o en tu Facebook o la haya compartido tu mejor amigo es real, o sea, busca las fuentes. Recordemos que los papers científicos pasan por muchos procesos, entre ellos la revisión de pares, así que si algo sale en un paper científico es muy probable que sea cierto, de hecho es cierto, pero cada vez que tú recibes noticias en internet que no pasan por papers científicos o que lo dicen cualquiera que no sabes quién es, lo más probable es que sea falso, así que siempre con eso, con escepticismo. Sí, exacto. El escepticismo es la cura y una de los primeros pasos para poder tener ese tipo de razonamiento escéptico es el querer buscar una respuesta y querer cuestionar tus creencias. Para responderle a Ángel, sí, efectivamente el video se va a subir, va a quedar guardado. Y no va a ser la única vez que converse con Diego, espero que no sea la única vez, me encantaría que podamos conversar sobre cómo funciona la ciencia, justo esta diferencia también de protociencia o incluso el cientificismo, Diego. Así que, bueno, antes de cerrar me gustaría recordar lo que eran los virus mentales, fue campos cognitivos que no requieren de evidencia en ocasiones, o mejor dicho, no requieren de evidencia alguna, que crean una circularidad en el razonamiento y que te terminan alejando de la realidad. Algunos de estos son pues las creencias sobrenaturales, las pseudociencias, las teorías conspirativas, el nacionalismo y el posmodernismo. Estas 5 escuelas de pensamiento, grupos, campos cognitivos son meramente evaluados en el Instagram Live que he tenido con Diego, así que les recomiendo leer un poco más sobre de qué van y pues estar atentos a la próxima conversación que vayamos a tener con Diego. Espero que Diego también invite a otras personas, porque hay que seguir conversando sobre estos temas, Diego. A todos les comento, hay que hacerlo. Ahora en pandemia, todos hemos tenido un amigo, un familiar que ha caído en estas creencias, que cree que el virus es una invención china, que cree que a Donald Trump lo han quitado, lo han sacado para poder inyectarle chips a través de vacunas a todo el mundo. O sea, son creencias que están presentes también en nuestro círculo. Así que a seguir discutiendo estas temáticas. Así es, y nada, más bien agradecerte a ti por la invitación, Piero. También decirle a las personas de que si alguno de ustedes o alguno que va a ver este video posteriormente está de acuerdo con lo que decimos, de repente ha tenido este despertar científico, filosófico, ya sabes que la Sociedad Secular Humanista del Perú está ahí y entonces puede contactar a ti, a Piero, si quieren a mí, porque estamos buscando nuevas personas también para que estén aquí, ¿no? O sea, para que hagamos más público, para que intentemos cambiar a la sociedad, sobre todo, ¿no? Desde salvar del pensamiento mágico y todas esas cosas. Así que, nada, gracias, Piero, por la invitación. Encantado, cuando tú quieras me dices para otra entrevista. Y nada, nos vemos. Gracias, Diego. Gracias a todos los que nos han visto. Estén atentos, vamos a seguir sacando más de estos programas porque es un intento, una dinámica de la Sociedad Secular Humanista del Perú y de la Asociación Peruana de Ateos por impulsar el pensamiento crítico, el debate, la reflexión. Si alguno de ustedes tuviera algún comentario o quisiera sumarse a este tipo de diálogos, bienvenido sea. Con cualquiera de nosotros, con cualquier miembro de la sociedad secular, el debate está siempre abierto. Gracias más bien a todos. Gracias, Diego. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por haber visto el video. No te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo para más contenido sobre ciencia, filosofía y tecnología desde un enfoque humanista secular. Hasta la próxima.